Bienvenidos a Notas Terapéuticas. Lo escribimos, lo pensamos, te lo compartimos. Para respetar la confidencialidad, los ejemplos y relatos compartidos han sido modificados, combinados o inspirados en situaciones generales, para así no revelar información personal de nadie. Hola Andrea, ¿cómo estás? Te saludo a ti y pues a las personas, a la audiencia que nos escucha. ¿Cómo te encuentras hoy? Hola Jesús, el día de hoy me encuentro muy bien, me encuentro feliz porque en este momento me va a tocar a mí entrevistarte acerca de las cosas que tú hacías en la clínica donde trabajamos. Ya el podcast pasado hablábamos sobre que Jesús y yo nos conocimos en el trabajo, en una clínica donde laborábamos hace unos años. Y entiendo, Jesús, tú me vas a corregir, que tú trabajabas en dos áreas, en el área de consejería y en el área espiritual. ¿Podrías platicarme un poco acerca de en qué consistían cada una de estas dos áreas? Claro, pues primero que nada, para las personas que nos escuchan, si es que llegaron en este capítulo, los invito a que vayan también a nuestro capítulo anterior. Ahí platicamos un poquito ahora sí que el chismecito de cómo nos conocimos, cómo fue que empezamos a llevarnos bien y profundizamos bastante en cuáles eran las áreas en donde tú trabajabas y las intervenciones que hacías. Entonces, para quien le interese también toda esta parte del área familiar y la conducta con las adicciones y todo esto, pues váyanse también a nuestro capítulo anterior y échenle una oreja. Y pues ahora sí, respondiendo a tu pregunta, sí, yo trabajaba en estas dos áreas. La primera, pues, creo que es como más general en sí, que es la consejería. En la clínica en donde estábamos, consejería implicaba prácticamente ser como una especie de sombra, o sea, tomar como el rol de sombra y estar todo el tiempo con la comunidad que teníamos. En ese lugar había pues varias habitaciones, pero éramos una comunidad normalmente de entre unas 6 7 hasta unas 14 15 hasta 17 18 personas al mismo tiempo. El trabajo de nosotros los consejeros era estar pues prácticamente todo el tiempo en todas las actividades, o al menos en todas las que se pudiera, con la comunidad, checando que hubiera, pues ahora sí que buena relación entre ellos, que fueran cumpliendo sus actividades, que nadie se quedara rezagado, si alguno se iba atorando, pues darle como que esta asesoría, como este empujoncito, pero que estuviera todo el tiempo. Esa era como que la idea, siempre estar acompañado. Y en el área espiritual, que pues fue algo de lo que ya me encargué un poquito más adelante en mi estancia ahí en la clínica, el área espiritual tenía que ver directamente con la logoterapia. Entonces eran talleres, tiempo, directamente enfocado en actividades que tenían que ver con el desarrollo de lo que busca la logoterapia, que pues es la conciencia prácticamente, la conciencia, la autoobservación, el autodistanciamiento y la búsqueda de un sentido de vida. Entonces, pues a grandes rasgos, esos eran como que los objetivos de las dos áreas en donde yo estuve en aquel momento. Ok, ok. Oye Jesús, ¿y por qué existía esta área espiritual dentro de un tratamiento de adicciones? ¿Por qué existía? Yo creo que era una de las cosas más novedosas del modelo, porque pues sí, es raro como que se tome en cuenta. En mi perspectiva, existe en la clínica o en los tratamientos de adicciones, porque al menos desde la logoterapia, lo que conocemos como espiritualidad es, yo lo defino como la conciencia, ese lugar en donde reflexionamos acerca de nosotros mismos, esa conciencia que tenemos, como ese Pepe Grillo que tenemos en la cabeza, que nos ayuda a evaluar, ¿no? Si estoy feliz con esto, si no estoy feliz con esto, si estoy cumpliendo lo que yo me estoy diciendo que voy a cumplir, si me siento satisfecho o no con mi vida.
ese lugar en donde reflexiono, ese es el área espiritual. Y esta conciencia, mientras más desarrollada esté, podemos ser más responsables y por lo tanto más libres. Desde la perspectiva de la logoterapia, Víctor Frank decía que el hombre no puede perder la libertad, o sea, siempre estamos eligiendo. Pero sí es cierto que también hay veces que no somos responsables de lo que elegimos. Entonces, en el campo de las adicciones, creo que sirve mucho para generar esta conciencia nuevamente, volver a contactar con esta libertad que tengo de elegir y empezar a buscar desde ahí las herramientas que voy a usar para contrarrestar las adicciones. O sea, porque al final yo elijo hacer algo en contra de. Quizás un adicto no siempre tiene las herramientas para decir voy a evitar el consumo, porque entiendo que es muy complicado en algunos casos, pero sí creo que cualquier persona todo el tiempo tiene las herramientas para decir voy a buscar evitar esto. Eso es Ok, lo que busca, creo yo, la logoterapia como perspectiva en el campo de las adicciones. ok, ok. Entonces dirías, de repente te escucho y se me viene como la pregunta de cómo ocupar mi libertad, cómo la estoy ocupando quizá hasta el momento en donde llego a la clínica y cómo quiero seguir ocupando esa libertad que poseo. Ujú. Ok, Ajá, de hecho sí, justamente, o incluso también a mí me gustaba empezar preguntando si realmente la estoy ejerciendo, ok, porque creo que eso es algo que pasa mucho. O sea, yo les ponía este ejemplo. Algunas veces, no sé, vas con tu pareja, ¿no? ¿Qué quieres comer? No por lo que tú quieras. Y entonces yo estoy decidiendo que tú decidas, ok, pero yo lo estoy decidiendo. O sea, yo en mi libertad estoy dándote a ti el poder de elegir qué vamos a comer. Y ok. muchas veces así nos pasa como que en la vida con, por ejemplo, con el consumo. De Mm, momento yo elijo probarlo y mm, elijo que me gusta y elijo seguirlo haciendo y me doy la libertad de contactarlo ahí. Y cuando me doy cuenta, perdí el poder de elegir hasta dónde o qué era lo que quería hacer con esto. mm, Entonces, en esa idea es lo que yo les pregunto. No sé si realmente estás ejerciendo lo que tú quieres hacer. Te pongo un ejemplo rápido. Había personas que llegaban y llegaban, de hecho, llegaban a la clínica porque decían, es que quiero cambiar esto, quiero dejar de consumir, o sea, ese era el objetivo. mm, Pero en el ejercicio del objetivo no estaban generando herramientas, no estaban haciendo nada en acciones, pues, o sea, no que no busquen la ayuda, pero no tenían herramientas sólidas ni caminos específicos para que esto funcione, ok, para decir voy a dejar de hacerlo. Entonces, en mi elección, yo ujú, quiero no hacerlo, pero en la realidad se pierde como que esa capacidad de libertad, entonces no sé qué tanto realmente lo ejerces. ok, Hay que, ok. o sea, desde la logoterapia, o al menos en esto, se trata como que de recuperar esa libertad y esa autonomía que se tiene como persona. ¿Cuáles eran algunas de las actividades que realizaban los pacientes para llegar a esa conciencia, a esa responsabilidad de su libertad o obtener estas herramientas de las que tú me estás hablando? Los talleres de logoterapia yo los dividía prácticamente en varios temas que tenían que ver con puntos importantes de la logoterapia. Por ejemplo, ¿cuál era el sentido de la rehabilitación? Normalmente empezaba por ahí. ¿Cuál es el sentido de la rehabilitación? Y tratábamos de buscarle el sentido. De hecho, recuerdo que el espacio se llamaba Grupo de Sentido. Y, y en esta rehabilitación, o sea, teníamos como que la idea, o yo les confrontaba, ¿para qué te quieres rehabilitar? O sea, ¿para qué hacerlo? ¿Qué es lo que vas a obtener? ¿Para qué lo vas a buscar? ¿Qué es lo que va a tener sentido de esa rehabilitación? Y luego también estaba la contraposición del para qué no hacerlo. Algunas de las actividades que yo les ponía, por ejemplo, era como que platicaran entre ellos y compararan como cuáles eran sus motivaciones, o sea, que encontraran sus propias motivaciones y que se las debatieran entre ellos. Ujú, Esa era una de las actividades que hacíamos. También en ese, por ejemplo, yo hacía una actividad que era dibujar en un camino, o sea, dibujaban en un papel craft largo un camino
e iban poniendo ahí cuáles eran como que los objetivos de qué era lo que estaban buscando en la rehabilitación y de cuáles eran como que el modo en el que lo iban a ver en la realidad, ¿no? O sea, cuando yo pueda hacer esto, entonces ahí ya estoy trabajando con esto. Y eso también era como que lo planteábamos en un caminito que estaba, toda la generación estaba expuesto para que lo siguiéramos viendo todo el tiempo. Eso era como que también algo que les reforzaba en ese sentido. También yo soy mucho, o yo fui mucho, de adoptar una cosa que ya se venía haciendo, que era la parte de las películas. Tengo mi lista, tengo una larga lista de películas que están separadas por estas son para este tema, estas son para este tema, estas son para este tema. Y veíamos una película y luego discutíamos de ella, de qué era lo que tenía que ver con ellos y demás. Porque las actividades, al menos la mayoría, siempre van a estar orientadas a que las personas podamos ver algo nuevo en nosotros. Eso es como que la idea, al menos para mí, es como que lo que yo busco siempre en una sesión de cualquier tipo. Entonces, a través de películas, de actividades o de diálogo también hacíamos grupos de terapia que estaban enfocados no en irnos a lo mejor hacia situaciones emocionales, pero sí de plantear, bueno, ¿y tú qué quieres hacer con tu vida? ¿Cómo estás planeando? ¿Qué tienes de idea, no? Y entonces todos retroalimentábamos con respecto a eso. Esas eran algunas de las actividades que me vienen ahorita, o sea, realmente hacíamos varias. Tengo por ahí una lista de actividades que se ocupaban prácticamente por tema. Ok. Oye, ¿podrías compartirnos, por ejemplo, quizá de las películas que le ponías alguna que sea significativa para ti y cuál era el objetivo al momento de ver esa película? Una de las que al menos para mí considero yo que fueron más importantes, porque fue como que el aporte que yo hice, Ujú, fue una película que se llama Un monstruo viene a verme. No sé si ujú. alguna vez la has visto. Sí. Es acerca del duelo. Y esa la tengo yo como que muy clara porque yo la acababa de ver en el momento en el que estábamos armando como que esta estructura. Y yo dije, es que esto definitivamente tiene que ir. O sea, es algo que tiene que estar. Y justamente la primera vez que la puse también me quedó mucho como que con ese buen sabor de boca, porque la primera vez que la puse de la generación que había, sí recuerdo que unas 4 o 5 personas sí me dijeron que les había contactado como con algo que había sido significativo. Me recuerdo que esa vez tuvimos una retroalimentación larga, como de unos 40 minutos todavía después de la película, porque sí fue como muy significativo. Incluso uno de los muchachos de ese entonces, en su siguiente requerimiento, en su siguiente requisición que hacían de objetos de afuera, pidió el libro, porque está basado en un libro, y pidió el libro para leerlo. Entonces, creo que en cuestión de aporte es una de las más significativas esa. Y pues con ella siempre es como que buscando la reflexión acerca de cómo funciona la pérdida, porque muchas veces, al menos en mi perspectiva, lo que más cuesta trabajo de afrontar una pérdida es aceptar la pérdida, es aceptar que ya se perdió. Ok, ok. Oye, en esto que me estás hablando de la pérdida, de repente se me viene a la mente si también es una pérdida como esa parte de cómo vivía antes de entrar a rehabilitación. No sé cuál sea tu perspectiva de eso. De hecho, sí lo es. Ok. En las semanas en donde, que te digo que separábamos por tema, había uno que era justo ese, el sentido de la pérdida. Y yo lo trabajaba dependiendo de la generación, de dos maneras diferentes. Si había como cuestiones de estas de duelos no resueltos y demás, me enfocaba yo en la realización de esos duelos que se pudieran como que centrar, hacer actividades de cierre y ese tipo de situaciones. Y en caso de que no los hubiera, porque también había generaciones como que en donde no era significativa alguna pérdida familiar importante o algo, entonces yo lo enfocaba justamente en lo que dices, porque también el hecho de que nosotros querramos hacer un cambio, por muy positivo que sea también para nosotros,
implica perder. Y eso es algo que cuando yo se los planteaba, recuerdo que les chocaba mucho, porque yo les decía, es que estás dispuesto a perder lo que te dan las drogas, estás dispuesto a ya no tenerlo, porque justamente ahí es en donde viene la pérdida. Sí es cierto que destruyen en muchos aspectos de la vida, en muchísimos, pero también es cierto que ayudan a obtener sensación de satisfacción, que ayudan a obtener tranquilidad, que ayudan a obtener ciertas cosas que a lo mejor ilusorias, pero que sí son reales, o sea, sí están ahí y sí es una experiencia que la persona atraviesa. Y entonces, pues sí es importante pensar se va a perder Ujú. esa parte. Ok, y creo que también, por ejemplo, a veces se va a perder amistades, a veces también se Y puede claro. perder relaciones familiares o relaciones también de pareja, ¿no? Donde había una adicción por parte de ambos, Ujú. haciendo un estilo de vida, como me dices, ¿no? Claro, incluso hasta una cuestión de identidad puedes sentir que se pierde. Ah, Recuerdo mucho en un ejemplo, este era un chavo, tenía como 17, ajá, 17, 18 cuando llegó allá a la clínica y estaba como que muy definido en cuestión de personalidad yo soy la oveja negra, ¿no? Yo soy la oveja negra, el que consume, el rebelde y todo esto. Este, y en algún momento me acuerdo que alguien, uno de los compañeros, le planteaba, y es que si, o sea, si yo te quito esto, entonces ¿quién eres? Y una vez él mismo platicando conmigo es que me decía algo parecido, me decía es que yo no lo quiero perder porque sin eso no sé quién soy. Y yo recuerdo que le dije, te entiendo perfectamente. La cosa es que no sé si tú estás satisfecho con quién eres teniendo eso. Porque, o sea, sí estás a lo mejor más completo en cuestión de identidad, porque ya encontraste una identidad que te acopló, pero igual te está partiendo en pedazos. ok, ok. Y son caminos bien complicados, o sea, porque al final es prácticamente un perder-perder. Claro, sí, y también creo que esta parte yo lo estoy escuchando y estoy pensando como en una libreta eh, que no es nueva, porque ya lleva cosas escritas, porque ya lleva una historia de vida, porque ya lleva experiencias vividas, pero de repente llegas a una nueva hoja donde quizá quieres escribir algo y cómo iniciar esa página nueva, creo que es complejo y creo que debe representar pues angustia, ¿no? En la persona, ahora qué quiero escribir en esta página nueva, o qué tal si de repente vuelvo a escribir cosas de las que ya no quiero que exista en mi vida. Ujú. Sí, se vuelve como un dilema interesante, porque pues al final está en un lugar en donde no es agradable y donde también ya ha tenido consecuencias. Y al momento de moverse también siempre va a haber, yo creo, incertidumbre en cualquier tipo de proceso de que realmente podamos aterrizar de pie, ¿no? Ujú, Porque sí es cierto que cuando movemos cosas en la vida, y esto no lo digo en las adicciones, lo digo en general, creo que cuando nos ponemos la tarea de movernos cosas en la vida es hasta natural esperar que pueda yo meterme un tropezón y de momento caerme de cara. ok, Entonces, pues ok, sí, hay que saber que nos estamos arriesgando cuando nos metemos a trabajarle. claro. Oye, ¿tú dirías que una persona que tiene alguna adicción necesita desarrollar un sentido espiritual? Yo creo que todas las personas lo necesitamos y en Ok. cuestión de adicciones también considero que es súper útil tenerlo. Ujú, Ah, te comparto una idea de por qué lo creo. A muchos de mis ok, pacientes, y si alguno me está escuchando, seguramente, espero ya haberte dicho esto en algún momento, yo siempre les digo que la conciencia, que es esto que ejercitamos en la terapia, te porque ya sabes, y es imposible no saber algo que ya sabes.
Entonces, por ejemplo, cuando uno de mis pacientes dice, tengo ganas de consumir, pasa algo y tengo ganas de consumir. Si ya tiene un nivel de conciencia lo suficientemente desarrollado, si ya ha tenido sus actividades y herramientas como para definir qué es lo que quiere, hacia dónde va, cuál es el objetivo que tiene para su vida, etcétera, ahí, en ese punto donde está sucediendo, le va a ser, no voy a decir que más fácil, pero cuando menos le va a cruzar por la cabeza el, si yo consumo, la voy a regar. Y eso es conciencia. Y eso te hace estar bien jodido porque ya no te va a soltar. O sea, en ese momento, si tú consumes, ya sabes que es porque quisiste consumir. No hay una excusa. Ok. Pudiste detenerte, tuviste el tiempo de detenerte y no lo hiciste. Decidiste consumir. Entonces, yo creo que por eso la espiritualidad es tan importante, porque la espiritualidad, o sea, no hablando de un sentido religioso, sino de un sentido logoterapéutico, es esta capacidad de conciencia lo más pronto y lo más claro posible. Entonces, si yo tengo una buena espiritualidad, o sea, yo me puedo afrontar a cosas bien complicadas y no lo va a hacer más fácil, pero lo que sí va a ser más completo es a mí. Yo voy a estar más completo en quién soy yo, en qué quiero, hacia dónde me muevo, qué es lo que me define, qué tan importante es esto para mí, como para poder tomar decisiones más conscientes y más libres. Y pues esa idea también ayuda muchísimo en la cuestión de las adicciones, porque brinca la sensación de consumo, claro que brinca las ganas de consumo. Y tener esta conciencia creo que ayuda a las personas a aterrizarse en si consumo o no consumo, si me dejo consumir o no me dejo consumir. Dentro de esta línea de lo que me estás platicando, ¿cuál dirías que son algunos de los obstáculos que puede afrontar una persona con una adicción al momento de desarrollar esta conciencia? Yo creo que uno de los principales es la irresponsabilidad. Ok. Porque, o sea, irresponsabilidad, porque yo te decía hace rato el concepto de responsabilidad desde la logoterapia. La responsabilidad es la capacidad de responder ante lo que yo hago. Y una persona con una adicción generalmente evita esa responsabilidad. O sea, es que a mí no me pasa nada, es que yo no tengo el problema, es que los demás tienen la culpa. Y mientras a mí no me pase nada, yo no sé el problema y los demás tengan la culpa, yo no tengo ni puedo hacer nada. Sí, o sea, ni siquiera me veo en la capacidad de hacer algo. Entonces creo que esa irresponsabilidad es a cambiarla para decir es que este problema es tuyo y lo tienes que tomar, aunque sus raíces vengan de otro lado o aunque sí hayas tenido una historia de vida difícil que te haya llevado hasta allá, o sea, eso lo trabajamos diferente después. Pero la cosa es, en este momento lo que está pasando es que estás consumiendo y tienes que hacerte responsable de eso porque eso sí lo estás decidiendo y haciendo tú. Esa es una. Creo que la irresponsabilidad es una de los principales afrontamientos. En algunos capítulos anteriores hablábamos acerca también de la resistencia al cambio. Yo creo que también esa, o sea, en cualquier proceso, esa también es otra de las cosas. Y como tercero, yo creo que la la dificultad viene siendo el aprender cómo verme a mí mismo. Ok, ok. O sea, tener herramientas para aprender a verme yo. Algo que yo aplico mucho es, por ejemplo, el diálogo socrático. Yo les Ujú. enseño a las personas, o sea, les empezamos a conversar en tipo de diálogo socrático y luego les enseño a las personas, trato de enseñarle a las personas cómo hacerse diálogo socrático yo solitos. Ok. Cuando siento esto, ¿por qué lo siento? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que me hace sentirlo? ¿Para qué lo estoy sintiendo? ¿Desde cuándo lo siento? ¿En dónde me duele? ¿En dónde lo aprendí? O sea, tú pregúntate todo eso y eso te ayuda a verte con más claridad en algún momento. Ujú. ¿Sabes? Algo que yo he visto en mi experiencia es que de momento conozco personas que me dicen, tengo dificultad para contactar con mis emociones. Ok, ¿qué emociones son las que sientes? Pues no sé. Bueno, pues vamos a sentarnos a que aprendas cómo se siente cada una para que puedas definirme cómo te vas sintiendo. Y con el tiempo aterrizamos muchísimo más fácil en esto. O sea, ya no es un no sé cómo me siento, es un me siento así.
Y me pasa también que llegan, por ejemplo, a terapia y me dicen, oye, es que mira, me pasó tal cosa, me pasó que me peleé con mi mamá, que hice esto, lo otro, pero ya me di cuenta que yo pensé en esto porque ella es así, porque esto no está en mi cancha y porque ella funciona de esta manera, pero no tiene por qué afectarme, aunque sí me hace sentir mal y me hace sentir de este modo. Y creo que eso está bien padre porque a mí me hace la mitad de la chamba. Ujú. Claro, ok. Eso es por lo que yo creo que esa conciencia y el cómo se va formando y esas dificultades también, son bien importantes para tener no solamente visión propia, sino también ver en dónde están las situaciones en donde me tropiezo. Ok, ok, muy bien. También me gustó mucho esto que hablaste o nos platicaste al inicio del sentido de la rehabilitación, principalmente esta Ujú. pregunta de para qué te quieres rehabilitar, ¿no? Que yo pienso que podría conectar como con algo más grande, más profundo, para que la persona alcance este objetivo bueno, de salir, ¿no? Del consumo. Tú qué piensas? ¿Cuál es tu perspectiva de esta pregunta de para qué te quieres rehabilitar? Yo creo que es una de las más importantes porque ahí es en donde se va a definir cuál es la visión de la persona en ese momento con respecto a sí misma y a lo que le está pasando. Hay quienes encuentran razones muy reales y muy válidas en su para qué. Y a mí como logoterapeuta, pues me sirve agarrarme de ahí para reforzarlo y tratar de utilizarlo como una escalera, ¿no? O sea, como pensando en esto, pues hay que plantearnos estos objetivos. Pensando en esto o llegar acá, hay que ir para este lado. Pero también cuando no sucede de ese modo y es ¿para qué te quieres rehabilitar? No, pues ni sé si quiero, ¿sabes? Entonces, pues yo también ahí me planteo, bueno, ¿y para qué te quieres quedar en donde estás? Ok, ok, ¿Qué ganas, no? Porque ve hasta dónde te trajo, digo, cómodo no estás. Y entonces lo que busco hacer es como incomodar el lugar en donde estás. Ah, allá donde llegaste, pues tampoco está tan padre, ¿no? Ya se ok, rompió por acá, ya se rompió por allá. ok, muy bien. Oye, si alguien que está de la audiencia, que está atravesando por alguna situación de adicción o algún problema en este sentido de espiritualidad o de logoterapia, ¿alguna frase, algo que le dirías? Algo que le diría, Víctor Frank tenía una frase que a mí me gusta mucho, que dice que la vida solo tiene sentido la vida solo tiene sentido en cuanto a lo que nosotros se lo demos. Lo que quiere decir que, de hecho, esa es una de las cosas que es bien importante. El sentido de la vida no es algo que se encuentra. Cuando estudié logoterapia, me acuerdo que me daban este ejemplo, me daba mucha risa, que decían que tú no vas a salir aquí a la tiendita de la esquina y te vas a encontrar el sentido de tu vida comprando un kilo de azúcar, ¿no? O sea, no te va a pasar, porque no sales y te lo encuentras. El sentido de vida se construye. Y en el momento en el que, si a lo mejor, no sé, puedes tener alguna situación emocional o puedes estar en alguna situación de estancamiento o puedes estar en alguna situación de adicción o alguna cosa así, algo que sucede mucho, que es de hecho bastante común, es esta falta de sentido. Entonces, como el sentido, la vida tiene sentido conforme a lo que nosotros se lo damos. Creo que lo que me es más importante resaltar de esa frase justamente es que no se va a mover a menos que tú lo busques. Es necesario que seas tú el que tome la responsabilidad de moverse. Y de ahí las personas que te ayuden tomarán su responsabilidad de hasta dónde y cómo ayudarte. Pero el que tiene que dar el primer paso, en este caso, pues eres tú o es la persona que necesita ayuda. Así funciona esto. Ok. Oye, y como última pregunta, ¿cómo empezar a buscar
sentido de las cosas que hacemos o este sentido de vida del que tú nos estás hablando. Ok, para la mayoría de las personas, yo creo que podemos empezar preguntándonos qué es lo que nos mueve. Te comparto y si quieres hacerlo, de hecho te invito a hacerlo. Creo que es un ejercicio muy, muy padre. Te comparto que yo lo hago desde hace tiempo, que es un logo diario. Un logo diario es un diario de vida, así prácticamente como un diario cualquiera, solamente que ahí se trata de escribir qué fue lo que le dio sentido a mi vida, a mi día de hoy, ¿no? Como por ejemplo, te comparto, recuerdo que cuando grabamos nuestro primer capítulo, esa fue una de las cosas que yo anoté, porque estoy Ujú. empezando algo nuevo, porque va a tener algún resultado diferente, porque es una experiencia distinta y eso hace que tenga sentido, ¿sabes? Entonces el estar como que constantemente buscando ese sentido va a crear algo que Víctor Frank mencionaba como ¿cómo le decía? La sensibilidad al sentido. Mientras más buscamos las cosas que tienen sentido, más fácil para nosotros es notar que otras cosas tienen sentido. Ok. Entonces, como ejercicio, creo que eso sería algo bien interesante. Y como otro ejercicio, porque decías como por dónde empezar a buscarle o cómo empezar a construirlo, creo que podemos empezar a encontrar un buen camino en tratar de responder algunas de las preguntas filosóficas importantes de la vida, ¿no? Como en cuáles son estas cosas que me gustan y que me hacen sentir pleno. Eh, ¿Qué es lo que yo hago que me hace sentir satisfecho conmigo mismo? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí pleno realizando una actividad? ¿No? ¿Cómo me la paso conmigo mismo? ¿Cuáles son mis aportes a las otras personas? Todo eso, cuando lo vamos teniendo como en conciencia, nos ayuda mucho como una muy buena base, porque la espiritualidad, reitero, al menos desde la logoterapia, no es otra cosa más que la conciencia. Entonces, mientras más capacidad y más visión tenemos para vernos, conocernos y reconocernos, eso es lo que nos va a ir ayudando a encontrar el sentido. También lo digo porque cada persona va a tener un sentido diferente. O sea, lo que a mí me da sentido es brutalmente distinto probablemente a lo que tú o cualquier otra persona que nos oiga. Ahí es en donde conocerme a mí es lo que me da sentido, porque yo voy a buscar las cosas que me satisfagan a mí. Tú tienes que conocerte a ti para encontrar qué es lo que te satisface. O sea, yo creo que esa Genial, es la magia de la individualidad. genial, genial. Oye, me encanta estos dos ejercicios que nos compartes acerca del sentido del día a día. Creo que es una herramienta muy importante que cualquier persona, independiente si está atravesando o no por alguna situación, podría empezar a hacer. Y esta sensibilidad al sentido de la que me hablas, creo que también eh, para poder irla desarrollando, ¿no? Entonces, la verdad, te agradezco, Jesús, las cosas que nos compartes. Algo final que nos quisieras decir de esta área espiritual que, que tú llevabas o que tú estabas a cargo dentro de esta clínica. Este, pues creo que solamente ponerme en reconocimiento de que es un área importante. O sea, creo que todas las personas deberíamos buscar desarrollarlas en algún momento. Sí lo pienso como un deberíamos, sí creo que es como un deber humano buscar abrir como que ese canal. Y por el otro lado, que también, pese a que considero que esto también es importante para el desarrollo humano, que no deja de lado la importancia de ninguna de las otras áreas en específico que se trabajan con las personas desde las diferentes corrientes, creo que todo se complementa y pues prácticamente eso, creo que si no fuera por una multidisciplina o por un multienfoque, sería muy difícil llegar a un resultado 100% positivo. Bien.
Pues te agradezco mucho, Jesús, estos momentos, estos minutos o estas pequeñas cosas que nos compartes, porque la verdad es que yo creo que hay todo un mar de cosas dentro de lo que tú te dedicas, dentro de el área que tú manejas. Entonces, pues te agradezco por esto que nos brindas. No, yo te agradezco a ti y a las personas que nos escuchan, pues por su tiempo, por escucharme un rato y también pues por permitirles compartir un poquito de cómo funciona muy por encima esta parte del área espiritual y cómo nos ayuda, cómo está entretejida en la vida de cada uno. Ujú. Perfecto. Bueno, pues agradecerles a toda nuestra audiencia que nos escucha, recordarles que estamos en redes sociales, de momento solo en Instagram. Eh, ¿Y cómo te vas el día de hoy, Jesús, de Pues, grabación? pues la verdad es que me voy contento, me voy relajado y me voy con la sensación de que hoy me tocó estar bastante parlanchín. Genial, me parece muy bien. Pues muchas gracias y eh, despedirnos, agradecerles a todos los que nos escuchan y nos estaremos viendo en otra nota terapéutica. Muchas gracias a todos por su tiempo y a ti. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias. Este podcast y todo el contenido que compartimos en él es meramente psicoeducativo. No es para diagnosticar ni reemplaza la terapia ni pautas terapéuticas.